Saludos estudiantes, en este nuevo tutorial veremos álgebra con vectores. En MATLAB podemos representar polinomios por medio de vectores. Por ejemplo, el polinomio 2x cúbica más 3x cuadrada más 5x más 8 sería representado por el vector 2, 3, 5, 8. Y el polinomio f2 menos 3x octava más 6x quinta más 9x cuadrado más 3x, representado por el vector menos 3, 0, 0, 6, 0, 0, 9, 3, 0. Estos ceros corresponden a los coeficientes de los términos que no existen, como es x séptima o x, o el constante. Entonces, como primer ejemplo de lo que podemos hacer con estos vectores está encontrar raíces. Por ejemplo, si tenemos, vamos a nombrar el vector p, que es equivalente a este polinomio, que sería 1x cuadrado menos 5x más 6. Podemos encontrar sus raíces con la función roots. Nos dice que sus raíces son 3 y 2, como en el ejemplo. Y para el segundo ejemplo, tendríamos 1x cuadrado más 1x más 0. Sus raíces son 0 y menos 1. También podemos evaluar cierto valor para la variable. Por ejemplo, el polinomio 7x cuadrado menos 3x más 2, evaluado en x igual a menos 2, nos debe dar 36. Entonces, primero tenemos el vector 7x cuadrado menos 3x 2. Y para evaluarlo utilizamos la función polival, donde nos pide como argumento el vector y el valor, en este caso menos 2. Y el resultado es 36. También podemos realizar operaciones algebraicas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, para este ejemplo, si tuviéramos el vector p, nos dice que es 4x cuadrada, 0x, menos 1. El vector q, que sería 1x cúbica, menos 3x cuadrado, 6x, menos 2. Y el vector u, sería 1x cuadrado, 0x y 2. La primera operación que podemos hacer es la suma, que nos dice que es p más q. Pero nos damos cuenta, antes de hacer cualquier cosa, que p no tiene la misma cantidad de elementos que q, por lo tanto la operación no se puede hacer. Para arreglar esto, basta con poner un 0, que sería el coeficiente que este vector sí tiene. Y ahora sí, sumamos y nos devuelve el vector 1, 1, 6 y menos 3. Ahora para la resta, dice que es p menos u. Regresamos al problema anterior. El vector u no tiene los mismos elementos que el vector a, que el vector p. Entonces, por lo tanto, basta con quitarle el que agregamos para poder restarlos.
y nos da el vector 3, 0, menos 3. 3, 0 y menos 3. Entonces podemos concluir que para hacer sumas y restas, los vectores deben ser del mismo número de elementos. Si nosotros quisiéramos multiplicar dos polinomios, por ejemplo, el polinomio (3x² más 2x más 1 con el polinomio x más 2, basta con utilizar la función comp y poner los vectores. Me dice que va a ser 2 más 5x más 8x² más 3x cúbica. También podemos realizar la división con la función de conf, que nos devuelve el cociente. Pero si nosotros quisiéramos saber también el residuo de dicha operación, podríamos escribirlo de la siguiente manera. Escribimos entre corchetes las variables que queremos, en este caso el cociente y el residuo. Nos dice que el cociente es 3 menos 4 y el residuo 9. También podemos hacer derivadas de polinomios. Por ejemplo, en este polinomio f igual a 5x² menos 2x cúbica más 6x² más x más 1. Y utilizamos la función polider del polinomio. Nos da la respuesta: 20 menos 6, 12 y 1. También podemos integrarlo con la función polyint. Uno menos 1/2, 2, 1/2, 1 y 0. Finalmente, también podemos encontrar polinomios si tenemos las raíces. Por ejemplo, si tuviéramos un vector r que nos dice que las raíces son 0 y 1, podemos decir que nos construya un polinomio que tenga esas raíces. Y nos arroja como respuesta el polinomio x² menos x, 0.